Hola amigos de la programación. El desarrollo de software actualmente se hace en pequeños ciclos de corto tiempo donde se desarrollan componentes o módulos que luego deben ser integrados. Este video habla acerca de eso. No olviden suscribirse al canal, darle like si les gusta el video y activar la campanita de notificaciones. Bienvenidos. En el tema de pruebas de software vamos a dar los elementos conceptuales de lo que son las pruebas de integración. El desarrollo de software actualmente, y sobre todo por el auge de las metodologías ágiles, se hace utilizando ciclos iterativos, donde en cada uno de ellos se desarrolla o se crea una serie de componentes que le dan valor al proyecto desarrollado desde el punto de vista del usuario. Pero eso implica ciertos retos y ciertos aspectos técnicos que es necesario tener en cuenta. Por ejemplo, la integración de los componentes que se desarrollan. Y de la mano de esto, pues las pruebas. La pregunta es, ¿funcionan los componentes cuando ya están interactuando juntos? Porque claro, sabemos que hay un conocido dicho que es que el todo es más que la suma de las partes. Yo puedo tener mis componentes que quiero integrar. Cuando me refiero a componentes me estoy refiriendo a funciones o me estoy refiriendo a clases en programación orientada a objetos, y la pregunta es si ya empiezo a integrar esos componentes, esas clases o esos métodos, ¿funcionarán una vez integrados? Entonces eso es un gran reto. La idea es que yo debo establecer un orden, un método para hacer esa integración de los componentes que he desarrollado en el caso de desarrollo interactivo en un ciclo, de los componentes que se han desarrollado de manera independiente y posiblemente por programadores o desarrolladores diferentes, pues debo luego integrarlos para crear una gran funcionalidad. Entonces, la integración se va a basar mucho en la arquitectura, sea porque la tenga ad hoc o porque la tenga formalmente en un modelo definido. Conforme se van obteniendo estos componentes individuales por parte del mismo desarrollador o por parte incluso de otros desarrolladores, pues la idea es probar esos componentes, pero luego debo integrarlos. Esto hace parte de lo que ya les había mencionado, el desarrollo iterativo incremental, pero que además se le suma la integración continua. O sea, no puedo irlos acumulando, funcionando los componentes individualmente, sino que realmente luego la idea es irlos integrando. Cada que se termina un ciclo con unos componentes desarrollados y probados, pues integrarlos para que presenten ya una funcionalidad completa al usuario final o al cliente. Entonces, ¿cómo se integra el software? La idea es seleccionar los componentes que van a ser integrados. Aquí tengo que tener en cuenta que, de nuevo, si estoy utilizando desarrollo por ciclos pequeños y con entregas completas al final de cada ciclo, entonces, pues los componentes serían los que desarrollo en ese ciclo, los que voy a integrar. Pero en términos generales, si yo tengo una cantidad de componentes, llámese clases, llámese métodos, llámese funciones, entonces la idea es seleccionar de ellos los que voy a integrar. Para ello, ya una vez seleccionados, debo establecer cuál va a ser mi estrategia de integración, que ya las vamos a ver más adelante. Y obviamente, algo muy técnico es que debo tener ya configurado técnicamente el servidor y las herramientas que voy a utilizar para realizar esas pruebas. La idea, finalmente, es que todos los componentes en el repositorio que hemos ya definido estén con la última versión y que esa última versión haya pasado una serie de procesos que permitan decir que está aprobada esa versión para ser integrada. Entonces, hay dos esquemas fundamentales o básicos para las pruebas de integración. El primero es el Big Bang y el segundo son las pruebas incrementales. Las pruebas incrementales hay de varias categorías. Las ascendentes, que ya miraremos qué significa, las descendentes y las híbridas. Con las híbridas me refiero a una combinación de las ascendentes y las descendentes. Entonces, vamos a suponer que vamos a hacerlo desde el punto de vista del Big Bang. Desde este punto de vista, la idea es
Primero, cada uno de estos módulos, el A, el B, el C, el D, el E y el F, han sido probados individualmente y han pasado las pruebas. Esas normalmente se conocen como pruebas de unidad, porque obviamente ahí lo está diciendo que cada una de estas es una unidad, que puede ser una clase, un componente, un método, en fin, y entonces voy a probarlo, ya lo probé de manera individual. Y la estrategia de Big Bang es probar todo el programa completamente. Ya las probé individualmente, las relaciono, esto es una relación, la que vemos aquí es una relación jerárquica, es decir, A es el que está haciendo referencia a C, a B y a D, y a su vez B hace referencia a E o D hace referencia a F. Pudiéramos verlo que B depende de E para funcionar, que D depende de F para funcionar y que el módulo principal que se ve aquí, el de la altura más jerárquica, pues depende de B, C y D para funcionar. Entonces la lógica aquí es, pues si todos funcionan, probémoslo todo de una vez porque debe funcionar correctamente. Esa es la lógica del Big Bang. ¿Qué problema tienen? Pues que si se encuentra una falla, la verdad es que no sabemos en dónde pudo haberse ocurrido o por qué pudo haberse ocurrido. Fue una falla lógica, fue una falla de alguna de las relaciones entre los módulos, etcétera, pero es una estrategia válida y que dependiendo obviamente de la particularidad de lo que yo quiera probar, puede ser útil o no. Ahora, las pruebas de integración, vamos a ver las que son ascendentes. La idea es que voy probando módulo por módulo. Entonces, empiezo, como el nombre lo dice, ascendente, empiezo de la base, de los módulos que no dependen de ninguno de lo que serían como las hojas, y los pruebo de manera independiente. Para hacer eso, defino una serie de drivers, que es un programa que voy a utilizar, un programa simple que voy a utilizar para invocar o para llamar a este módulo y hacer las pruebas. Este programita o este elemento llamado driver lo que va a hacer es instanciar, en el caso de que sea una clase, instanciar esta clase o llamar a este módulo o incluir esta DLL, en fin, lo que sea esta relación para probar el funcionamiento de esto. Cabe anotar que aquí estoy hablando desde un punto de vista muy técnico de lo que es las pruebas de la integración, pero estas pruebas que se diseñan aquí en estos drivers dependerán obviamente de algunos casos de prueba que ya hayan sido diseñados para ser probados en cada uno de estos módulos. Luego de que esto esté probado, la idea es que, pues, como el módulo, sigo con el segundo nivel de jerarquía, que era el módulo B y el módulo D. Como el módulo B ya fue probado y el módulo F ya fue probado, entonces voy a probar el módulo B y el módulo D. Entonces ya hago un driver para hacer la prueba del módulo B y hago un driver para hacer la prueba del módulo D. Cabe anotar algo que de pronto no fue claro al principio, que para hacer estas pruebas debo tener muy claro la jerarquía que tienen los módulos que voy a probar, la jerarquía de llamados que hace un módulo a los demás, o de dependencias o de asociaciones que hace un módulo con respecto a los demás para poder utilizar esta estrategia. Entonces aquí defino de nuevo los drivers y ya el módulo B, C ya había sido probado, el E también, el F y el D, entonces como estos ya están, aquí ya no es necesario definir el driver, aunque pudiera hacerlo, pero este ya puede hacer de driver a su vez y de módulo probando esto. Esa es la técnica ascendente. La técnica descendente es muy similar, pero como el nombre lo indica, empiezo de arriba hacia abajo, en este caso del módulo A. Entonces defino una serie de métodos que se llaman step en inglés, que lo que son como sustitutos o son una especie de simuladores de estos módulos que aún no han sido probados. Sí, simplemente, y puede que ni programados en algunos casos, al probar este módulo, simplemente estos que están aquí retornan valores a este módulo que este necesita para ser probado, pero esos valores pueden ser fake, es decir, no necesariamente tiene que estar el código o el algoritmo que realmente es de este método B, C y D, sino simplemente los prueba con métodos que retornan valores que este necesita para funcionar. Este le pasa una sentada, esto retorna los valores que él necesita para funcionar, para probar si este módulo realmente está bien con los valores que él supone que le van a ingresar. Pero luego ya voy reemplazando esos staff por módulos reales. Aquí voy por reemplazar el B y aquí tengo dos opciones. O sigo de esta manera transversal o me voy por profundidad, o sigo por anchura o sigo por profundidad. Entonces la primera opción va a ser seguir por anchura, o sea, probé estos dos no, definí el staff para el B y lo reemplazo. O
La opción 2 es irme por anchura y defino el módulo C y desarrollo un step para el módulo B. Entonces, así seguiría sucesivamente. Esas son las estrategias de prueba. Como les digo, es un video muy conceptual, entender cómo funcionan y por qué las pruebas ascendentes o descendentes, las pruebas de integración, el Big Bang, entenderlos, y en un próximo video mostraré un caso particular utilizando, puede ser NUnit o JUnit, que ya son herramientas y que mostrarán un ejemplo de cómo se hace esto. Para concluir, hablamos de las pruebas de integración, que la integración es un esquema, una estrategia de desarrollo muy común en la actualidad, incluso la integración continua, que permite que a medida que se vayan desarrollando y probando módulos se vayan integrando. Para poderlos integrar, yo debo garantizar que la integración no me cause problemas, porque como lo dije anteriormente, el todo es más que la suma de sus partes. Y el hecho de que los módulos funcionen cada uno de manera individual no me implica directamente que los módulos funcionen cuando se integren. Para eso tengo dos estrategias Big Bang, que es probar todos los módulos de manera individual y luego integrarlos todos y probar todo el sistema. La otra es las pruebas de integración, que puede ser ascendente, donde empiezo con los nodos base y voy utilizando drivers para ir llamando a esos módulos que voy probando. O la otra es la descendente, donde utilizo stubs, que es al revés, tengo el módulo de arriba jerárquicamente desarrollado, probado, y empiezo a utilizar reemplazos o stub en la parte inferior jerárquica para que retorne los datos que él está esperando recibir para ser probados. Una vez que este módulo esté probado de esa manera, pues empiezo a integrar cada uno de ellos. Bueno, hemos terminado el video, espero que les haya gustado, que sea de utilidad, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.